En la Edad Media, Inglaterra emergió como uno de los reinos más influyentes y poderosos de Europa, muy lejos de su estado desolado y devastado después del colapso del Imperio Romano. A lo largo de los siglos, Inglaterra produjo muchos reyes dinámicos y memorables, desde la construcción de catedrales hasta la refinación de la ley, desde liderar cruzadas hasta cultivar la iglesia, desde liderar revivals intelectuales hasta liderar invasiones de Francia. Los reyes moldearon el mundo más amplio de la Europa medieval y continúan fascinando a los estudiantes de historia. Hoy en Historia Real de las Cruzadas clasificaremos a los 5 mejores reyes en la historia de la Inglaterra medieval. Esta lista fue elegida por nuestros seguidores en Patreon y miembros del canal en YouTube. Se realizó una votación y los resultados están aquí. Disfruta nuestro conteo de los 5 mejores reyes de la Inglaterra medieval. Recuerda, no hay mejor maestro que la historia. Para el número 5 hubo un empate en los votos, así que como bonificación perfilaremos a ambos reyes en ese puesto. Número 5, Alfredo el Grande, 871 a 899. Alfredo es considerado un gran gobernante, aunque técnicamente nunca fue rey de toda Inglaterra. En cambio, gobernó una parte de Inglaterra, Wessex, durante la era de los reinos anglosajones. Pero es fácil argumentar que Alfredo salvó a Inglaterra de ser arrasada por una ola de agresión vikinga. No es de extrañar que los ingleses aún hoy recuerden a Alfredo como una de sus figuras fundadoras. Probablemente Alfredo nunca esperó ser rey. Hijo menor del rey Aethelwulf de los sajones occidentales, Alfredo luchó junto a su hermano mayor, el rey Aethelred, cuando el gran ejército pagano devastó Inglaterra en 865. Tras la muerte de Aethelred, Alfredo se convirtió en rey. El reino de Alfredo, Wessex, en el extremo sur de Inglaterra, era el único reino anglosajón que sobrevivía. Los vikingos conquistaron a todos los demás. Luego, cuando el jefe vikingo Guthrum atacó en 875, también casi extinguió a Wessex. Alfred se retiró a los pantanos ocultos de Athelney para reunir a los pocos anglosajones aún dispuestos a resistir. Desde allí, Alfred lideró a su pueblo en la batalla de Edington y los anglosajones lograron una victoria improbable contra el gran ejército vikingo de Guthrum. Con esta estrecha victoria, Alfred salvó a Inglaterra para los anglosajones. Tras vencer a Guthrum, Alfred creó un sistema de fortalezas que permitió a los sajones occidentales resistir las incursiones vikingas. También fortaleció a su pueblo espiritual e intelectualmente, promoviendo el aprendizaje y la traducción de grandes obras. Encargó al erudito galés Acer establecer escuelas en todo el reino y supervisar la educación no solo de los jóvenes nobles, sino de todos los jóvenes libres con los medios para dedicarse al estudio. Alfredo dio el ejemplo, estudiando latín por sí mismo. Incluso puede haber producido sus propias traducciones de obras de Boecio, Gregorio el Grande y San Agustín. Alfredo defendió la educación de la mente y el cuerpo y sintió que solo los anglosajones instruidos tendrían el espíritu para defender sus tierras. Alfredo asumió el gobierno en un momento de crisis apocalíptica. Cuando todo parecía perdido, él se elevó a la ocasión y llevó a su pueblo a la victoria. A partir de ahí, nutrió el reino que floreció en Inglaterra. Sus hijos y nietos terminarían lo que él comenzó y forjarían un reino inglés unido. La memoria de Alfredo ha perdurado mucho tiempo. De hecho, fueron los escritores del siglo XVI quienes lo apodaron Alfredo el Grande. Empatado con Alfredo en el número 5. Eduardo III, 1327. 1377. Pocos reyes siguieron un reinado más desastroso que Eduardo III. El padre de Eduardo III, Eduardo II, a menudo es descrito como el peor rey de Inglaterra. La esposa de Eduardo II, Isabela, y su amante, Roger Mortimer, usurparon el poder del rey y anularon la autoridad real. Pero una vez que fue coronado, Eduardo III demostró su vigor. En 1330, Eduardo lanzó un ataque sorpresa contra Roger Mortimer y lo hizo ejecutar por traición. Así,
el joven Eduardo se convirtió en rey de hecho así como en título. Isabela, madre de Eduardo, era hermana del rey Carlos VI de Francia. Cuando Carlos murió sin un hijo o hermano que lo reemplazara, Eduardo afirmó su derecho al trono francés. Pero la nobleza francesa rechazó esto. Al principio, Eduardo cedió, pero finalmente insistió en su derecho a gobernar Francia. Así comenzó la Guerra de los 100 años. En 1346, Eduardo III derrotó decisivamente a los franceses en la batalla de Crécy. La acertada elección del campo de batalla por Eduardo y su excelente liderazgo llevaron a sus hombres a la victoria. El puerto de Calais cayó en sus manos el año siguiente. En 1356, el rey de Escocia renunció a su título a favor de Eduardo III y el hijo de Eduardo, el príncipe negro Eduardo, logró otra victoria crucial sobre Francia en la batalla de Poitiers, en la que el rey francés fue realmente capturado. En medio de los peligros de la guerra francesa, Eduardo reparó los daños de la desastrosa reinado de su padre. Actuó a través del Parlamento para restaurar la relación de la corona con los varones ingleses, uniendo los intereses del rey y los nobles. Para reforzar la unidad inglesa, Eduardo fundó la Orden de la Jarretera, una institución caballeresca que defendía los ideales del rey Arturo y los caballeros de la Mesa Redonda. Eduardo y los otros miembros se reunieron solemnemente en la capilla del castillo de Windsor, reafirmando la unidad. En 1360, Eduardo llegó a un acuerdo con los franceses, retirando su reclamo a la corona francesa, pero manteniendo el ducado de Gascuña. La salud del rey envejecido decayó, y cayó bajo la influencia de su ambiciosa amante Alice y su hijo John de Gaunt. En su apogeo, Eduardo III fue el monarca consumado de la Europa del siglo XIV. Ninguna otra corte contemporánea fue más vigorosa o exitosa. A pesar de sus fracasos finales, se le considera con razón uno de los monarcas más capaces de Inglaterra. Él trajo la cooperación muy necesaria entre los varones y la corona. Algunos lo han criticado por ser demasiado laxo con la nobleza, pero la estabilidad y fortaleza del gobierno de Edward demuestra la sabiduría en la política del rey. Henry II 1154-1189. Henry II se destaca como el monarca definitorio del siglo XII. Era heredero tanto del ducado de Normandía como del trono inglés. A los 18 años se convirtió en duque de Normandía. Después de una destructiva guerra civil, el Henry de 22 años obtuvo la corona de Inglaterra del ineficaz rey Stephen. Para rematar, se casó con Eleanor de Aquitania, quien trajo consigo las tierras más ricas del sur de Francia. Henry y Eleanor gobernaron un imperio que se extendía a través del Canal de la Mancha. De hecho, Henry gobernó más de Francia que cualquier otro gobernante desde los carolingios en 891. Con Enrique II, Inglaterra se convirtió en una potencia de clase mundial. La Inglaterra que heredó Henry estaba en ruinas después de años de guerra civil. Desde fortalezas privadas, los varones rebeldes aterrorizaban el campo. En 2 años, Henry corrigió la situación. Eliminó a los varones rebeldes y puso en orden a los nobles. Introdujo sus propios tribunales y magistrados y alineó la iglesia con la política real. La lucha con el arzobispo Thomas Becket ha eclipsado muchos de sus logros. La reina de Henry, Eleanor, era la exesposa del rey de Francia, Luis VII. Las relaciones entre Angevin y Francia oscilaron entre la tensión y el conflicto abierto durante este periodo. Pero el conflicto más dañino del reinado de Henry dividió a su propia familia. Henry era un padre infamemente distante. El arzobispo de Canterbury una vez imploró al rey que encontrara al menos algo de tiempo para pasar con sus hijos e hijas. No estaba cerca de sus hijos, e incluso su propia esposa lo desafió. Por ello, el rey encerró a la reina Eleanor en una torre hasta su fallecimiento. Una rebelión encabezada por Henry el joven rey, hijo y heredero de Henry, casi resultó desastrosa. Henry II tenía una política de mantener siempre en suspenso a los que le rodeaban, de prometer algo pero nunca concederlo realmente. Así trataba a sus propios hijos. Privados del amor paternal, sus hijos le guardaban rencor y no le mostraban lealtad.
La mala relación de Henry con sus hijos fue su perdición. Su hijo Richard lideró una rebelión que acabó con el viejo rey, quien murió amargado y miserable. Sin embargo, los logros de Henry son innegables. Lo más importante son las reformas legales de Henry, que establecieron el derecho común inglés, introdujo el juicio por jurado y sentó las bases para el sistema legal inglés moderno. El Assize de Clarendon en 1166 implementó procedimientos y estándares para la administración de justicia en toda Inglaterra, mejorando la aplicación de la ley y expandiendo la autoridad real en los tribunales locales. Bajo este sistema, Inglaterra prosperó y alcanzó nuevos niveles de bienestar y paz. Número 3. Athelstan 924-939. Nieto de Alfredo el Grande, Athelstan es considerado el primer verdadero rey de Inglaterra. En su coronación, Athelstan fue nombrado rey de los anglosajones. Continuó con el trabajo de su familia de luchar contra los vikingos. En 927, Athelstan invadió Northumbria, demolió los fuertes vikingos y se apoderó de York de Olaf del clan Ivar. Como resultado, Constantino II, rey de Escocia, y Owen, el rey galés de Strathclyde, ambos se sometieron al señorío de Athelstan. Las monedas acuñadas por Athelstan llevaban la inscripción Rex Todius Britannia, rey de toda Gran Bretaña. Athelstan fue el gobernante más poderoso de Gran Bretaña desde los romanos. El sacro emperador romano, Otto el Grande, intercambió libros con Athelstan e incluso se casó con una princesa sajona occidental, Edith de Inglaterra. Los códigos de ley de Athelstan fueron un avance importante sobre la legislación del ojo por ojo del Antiguo Testamento que existía antes de su reinado. Su trabajo avanzó más allá del pensamiento tribal para promulgar la justicia a una escala más amplia. El mayor reto de Athelstan fue en 937. Ese año, Constantino II, rey de Escocia, formó una alianza con el vikingo Olaf del clan Ivar y Owen de Strathclyde. Olaf, liderando un ejército de vikingos de Irlanda y Northumbria, saqueó Mercia. Athelstan y su hermano Edmund reunieron un gran ejército y marcharon hacia el norte. Los anglosajones se encontraron con la coalición vikinga escocesa galesa de Olaf y Constantine en Brunanborough. Aquí se libró una de las batallas más memorables en la historia de las Islas Británicas. La brutal lucha cuerpo a cuerpo duró todo el día. Los anglosajones sufrieron graves bajas, pero al final, la coalición norteña de Olaf fue destruida. El resultado de la batalla de Brunanborough significó que Inglaterra permanecería unida bajo Athelstan. Cientos de años después, el cronista del siglo XII, William de Malmesbury, escribiría que nadie más justo o más sabio gobernó nunca el reino que Athelstan. David Dunville llama a Athelstan el padre de la Inglaterra medieval y moderna. Al morir en 939, Athelstan fue reconocido como uno de los reyes más importantes de la Europa cristiana. Algunos incluso comparan a Athelstan con Carlomagno. Número 2. Eduardo I Longshanks, 1272 a 1307. Popularizado por Hollywood como el villano de Braveheart, Eduardo I era mucho más complicado que un cliché de malo. Fue tanto amado como odiado en su tiempo, y se le recuerda tanto como un gobernante capaz como un opresor brutal. Como joven príncipe, Eduardo lideró una peligrosa cruzada a la Tierra Santa, enfrentándose al sultán mameluco Baibars. Allí, mientras dormía una noche en la cama, Eduardo fue atacado por un asesino. Con sus propias manos, Eduardo luchó y mató a su potencial asesino. Quizás esto fue una indicación de la futura determinación del príncipe. El rey Eduardo supo que su padre había muerto, y él mismo era ahora el rey de Inglaterra. Eduardo estuvo muy involucrado en la reforma legal y puso mucho esfuerzo en indagar en las estructuras feudales de su país. Emitió nuevas regulaciones con respecto a la ley penal y de propiedad. Eduardo concentraba gran parte de sus energías en la guerra. Sometió las rebeliones en Gales, consolidando el dominio inglés, construyendo nuevos castillos a través del campo galés y trayendo colonos ingleses. El rey también se involucró en una feroz disputa de sucesión en Escocia,
lo que llevó a Eduardo a reclamar la soberanía sobre el país. Durante la Primera Guerra de Independencia de Escocia, el rey Eduardo luchó despiadadamente contra rebeldes como William Wallace, quien buscaba mantener a Inglaterra fuera de Escocia. Eduardo, eficiente y despiadado en batalla, se ganó el apodo de Martillo de los Escoceses. Sin embargo, el mayor desafío de Eduardo llegó cuando el rey de Francia, Felipe IV, se apoderó del ducado de Gascuña en poder de los ingleses. A través de una lucha tenaz, Eduardo reconquistó Gascuña de los franceses, pero la guerra con Francia resultó costosa y la tributación de Eduardo fue voraz. Tanto la iglesia como los súbditos de Eduardo se quejaron de los gravosos impuestos de Eduardo. Con una estatura de 6 pies 2 pulgadas y una disposición dominante, la presencia física de Eduardo era tan intimidante como su gobierno. Fue un rey exitoso que mejoró la autoridad real y estableció el parlamento inglés. Aquellos que sintieron su ira, como los escoceses, no lamentaron su muerte, pero sin duda fue uno de los reyes más competentes de Inglaterra. Edward Coke lo llama el Justiniano inglés por sus logros legales. William Stubbs atribuyó a Edward la formación de las instituciones inglesas, ayudando a desarrollar la monarquía constitucional, mientras que Thomas Todd veía a Edward más como un pragmático despiadado, explotando sin piedad la ley para someter a sus rivales entre los varones ingleses. Los historiadores modernos concuerdan en la relevancia del reinado de Edward. Ámalo o detéstalo, es innegable que Edward se destaca como un rey emblemático en la historia de Inglaterra. Richard el Corazón de León, 1189 a 1199. Del rey Ricardo I de Inglaterra, el Corazón de León, el historiador John Gillingham escribe: único entre los reyes de primero Inglaterra, Ricardo I jugó un papel principal en los grandes eventos de la historia mundial, en su caso, la lucha por el control del Medio Oriente entre dos religiones mundiales. De su padre y madre, Ricardo heredó no solo Inglaterra, sino también Normandía, Anjou, Aquitania y todo el Imperio Angevino. Para su muerte en 1199, el Imperio Angevino era la entidad política más poderosa en Europa y Ricardo había aislado diplomáticamente a Felipe II de Francia, con los condes de Flandes y Boulogne firmemente aliados a Ricardo. Pero la temprana muerte de Ricardo trajo desgracia al proyecto angevino. Cuando Ricardo se convirtió en rey de Inglaterra en 1189, la cristiandad acababa de perder Jerusalén ante Saladino. Ricardo consideró su deber solemne responder al llamado del Papa a la cruzada. El Corazón de León organizó magistralmente los recursos de su imperio para una expedición en ultramar. Ricardo demostró ser un administrador de personas más capaz que Enrique II. La sutileza del Corazón de León en la sala del consejo resolvió disputas entre los poderosos jugadores de su imperio, y sus súbditos se unieron en torno a la cruzada del rey. La expedición al extranjero de Ricardo fue uno de los logros más impresionantes de la era premoderna, un modelo de logística y organización. El ejército de Ricardo siempre estuvo bien abastecido y sus tropas bien cuidadas. El Corazón de León conquistó Chipre, estableciendo el centro logístico más valioso de los cruzados. Después de asegurar la conquista de Acre de Saladino en 1191, Ricardo ejecutó un avance impecable por la costa levantina frente a la feroz resistencia enemiga. Esto culminó en la batalla de Arsuf, donde el ejército de Ricardo aplastó a una fuerza mucho mayor liderada por el mismo Saladino. Pero la victoria más asombrosa de Ricardo fue la batalla de Jaffa. Saladino lanzó un ataque sorpresa al puerto cruzado de Jaffa, pero Ricardo se apresuró por mar hacia la ciudad. El rey, blandiendo su hacha, cargó la playa con un pequeño grupo de caballeros y ballesteros, aniquilando las tropas de Saladino. El Corazón de León luego asaltó personalmente Jaffa y retomó la ciudad. Saladino intentó un contraataque con un ejército de 10.000, pero Ricardo mantuvo Jaffa con unos pocos miles de hombres, asegurando la victoria al liderar personalmente su caballería. Saladino fue derrotado, Jaffa está asegurada. La cruzada da testimonio del liderazgo de Ricardo, ya que los cristianos de todos los orígenes reconocieron su sabiduría y se aliaron a él. Bajo su estandarte había angevinos, ingleses, escoceses, italianos, alemanes, franceses, húngaros, griegos y sirios. Mientras el Corazón de León viajaba a casa después de las cruzadas, el emperador alemán Heinrich VI lo capturó ilegalmente. Pero incluso como prisionero del emperador, Richard ganó la admiración de la corte imperial.
Incluso el torcido emperador Heinrich tuvo que darle públicamente a Richard el beso de paz y denunciar sus propias acusaciones contra Richard cuando el Corazón de León desmanteló el caso fraudulento contra él ante los magnates alemanes. En 1194, Richard regresó a Inglaterra. La estabilidad del Imperio angevino durante su ausencia es un testimonio de la lealtad de los vasallos y aliados de Richard. De vuelta en su reino, Richard mantuvo la iniciativa por el resto de su vida. Esto no solo se debió a la capacidad de Richard como gobernante, sino al respeto que comandó en toda la cristiandad. El historiador John Baldwin, especialista en el reinado de Felipe II de Francia, explica que Richard se benefició tanto de su merecida reputación de generosidad desinteresada como de la desagradable reputación de Felipe como violador de la propiedad de los cruzados y un marido tiránico para tejer una red de alianzas alrededor del rey francés. La temprana muerte de Richard condenó a Inglaterra y Francia al gobierno de dos hombres pequeños, cobardes y vengativos, Felipe II de Francia y John de Inglaterra. Por siglos, Ricardo Corazón de León fue visto como el más grandioso rey en la historia inglesa. Un ejemplo de esta actitud común se encuentra en la Historia Mundial del siglo XIV del cronista inglés Ranulph Higdon, quien escribió: «Los bretones se jactaban de su Arturo, al igual que los griegos de Alejandro, los romanos de Augusto, los ingleses de Ricardo y los franceses de Carlomagno. Fue admirado hasta por sus enemigos». Aubry de Trois-Fontaines, un cronista cisterciense intensamente leal a la corona francesa, criticaba a Ricardo tan a menudo como era posible, y sin embargo, incluso él no pudo evitar admirar las grandes hazañas de Ricardo. Otro cronista francés, Jean de Joinville, que sirvió a Luis IX de Francia, el nieto del rey Felipe II de Francia, elogió la conducta de Ricardo en la cruzada y criticó a Felipe II por romper su voto y abandonar la cruzada. La queja de que Ricardo descuidó primero Inglaterra debido a la guerra en Francia podría dirigirse igualmente a Enrique II o Eduardo I o Eduardo II I. Este fue un periodo en el que los reyes ingleses tenían considerables intereses en Francia, pero al igual que Eduardo I o Enrique II Ricardo I, a menudo trataba los asuntos del reino desde su tienda de campaña de guerra. Los eruditos que han examinado cuidadosamente el registro de las cartas de Ricardo han demolido el viejo mito de que Ricardo era un rey desinteresado. El historiador James Holt escribe que Ricardo intervino frecuentemente y persistentemente en el control de los asuntos ingleses y que una gran cantidad de cartas fueron presenciadas personalmente por el propio Ricardo. Ralph Turner escribe que Ricardo I, a pesar de su casi constante ausencia de primero Inglaterra, ejerció una fuerte mano sobre la iglesia inglesa y que ejerció una influencia más fuerte que su padre o su hermano. John Gillingham escribe que la evidencia que acredita a Enrique II con un interés personal cercano en la legislación promulgada durante su reinado no es mejor que la evidencia del interés de Ricardo en la legislación emitida durante el suyo. Gillingham concluye que Ricardo fue uno de los monarcas ingleses más competentes de la historia.